ponerse el cinturón. Pero salto. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a continuar con las clases. Les recuerdo, ¿cierto?, que la próxima semana es consolidación. Imagino está muy triste por ello. Bueno, obviamente no tenemos clases. Sin embargo, la semana siguiente de eso, hay prueba el miércoles 20. Es a las 6:30. Y me falta cuando van en la sala, porque todavía no tengo la sala, cuando la sepa ya la informo, así que no se preocupen. Es el 20 de mayo. El 21 jueves, ¿cierto?, es feriado. El jueves 21 de mayo es feriado, así que hacen la prueba y se van a descansar. Creo, no sé si el viernes tienen alguna prueba o algo. Pero al menos no hay clases el viernes. Porque como el jueves es feriado, la organización no tiene clases, por lo tanto nosotros el viernes tampoco tenemos clases. No me pregunten, se los comento al tiro. Y aún así tienen el Excel, ¿cierto? Está toda la programación de las clases. Pero se lo repito, el viernes, ¿cierto?, que sería 22, no hay clase. ¿Ya? Entonces nos vamos a ver en 2 semanas más para la prueba. Eso. Ya. Entonces, ya que completar la práctica, tenemos pilotonas, vimos las surfas, vimos el nivel aromático. Vamos a continuar con lo que toca, que es macrólidos, tetracitrinas, aminoglicósidos. Imagino que algo de esto han visto en niños, al menos se les han de haber mencionado, ¿cierto?, como parte de los tratamientos para los bacterias. Entonces, ¿cierto?, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo se llama eso? Lo que está bajito. Esto es más central, ¿cierto?, pero está incompleto en realidad. Está incompleto. ¿Qué falta? ¿Qué falta aquí? Esto, ¿cierto? La transcriptasa reversa, el famoso mediante, y a partir del molde de ARN puede sintetizar ADN. Ahora, hasta hace poco, buscando acá. Proteína de, creo que era así. Mierda. ¿Cómo fue que lo busqué? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? Mi favorito. Eso. Aparentemente se descubrió una bacteria que tiene una enzima que puede sintetizar ADN a partir de proteínas. ¿Ya? Entonces lo publicó este profesor Sergio Lama de la Universidad de Chile. Publicó, bueno, no hizo la publicación, no lo investigó él, pero lo compartió. Desafortunadamente no alcancé a leer el trabajo como poder comentarlo en más detalle, pero interesante, ¿cierto? Hace poco se pensaba aquí. No se podía devolver uno, ¿cierto?, de aquí. Desde proteína a material genético. Esto no era posible. Aparentemente hoy sí es posible. ¿Cierto? Sabemos que el ADN se replica, ¿cierto?, para células cáncer. Pero también se transcribe cuando se sintetiza un ARN mensajero. Ese, ¿cierto?, después se acopla con los ribosomas, con las unidades de los ribosomas, y se traduce, ¿cierto?, a una proteína. Y las proteínas, ¿cierto?, tienen funciones como enzimas, las enzimas son proteínas.
Los canales, ¿cierto? También son proteínas, canales, por ejemplo, las polinas son proteínas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora el tema es complejo porque cómo sale esa proteína, cómo tiene que ser el ADN, porque ¿cierto? Hay modificaciones post-traduccionales donde se eliminan, ¿cierto? Se agregan grupos de átomos que van a alterar la función de la proteína. Bueno, si hubiera leído el trabajo, quizás tendría más parecido sobre eso, pero desafortunadamente no alcanza. Pero igual es interesante, ¿ya? Al menos para comentarse. Entonces, estos fármacos de la clase 10, ¿cierto? Tetracyclinas, macrólidos, salicilocócidos y otros más que vamos a ver, tienen que ver con la síntesis de proteínas. Tienen que ver entonces con la inhibición en la síntesis de proteínas y por lo tanto no podemos, ¿cierto? Funcionar. ¿Ya? Nuevamente las enzimas son proteínas, los canales son proteínas, etcétera, etcétera. Bueno, esta la figurita. Chao. Eso, ahí tienen un resumen de cuáles actúan en las unidades del cromosoma, la 50S y la 30S. Recuerden que se acoplan para entonces traducir hacia RNA. ¿Ya? Pero en el fondo se inhibe la síntesis de proteínas, ya sea en las unidades 50S o 30S. Ahí están clasificados, ¿cierto? ¿Qué familia o qué fármaco inhibe cuál subunidad? Entonces vamos a empezar con macrólidos. El principal representante de los macrólidos es la eritromicina, que la pueden ver ahí. ¿Qué les llama la atención de esa molécula? ¿O qué pueden identificar de esa molécula? Un anillo grande, ¿cierto? Un anillo grande de la clase de la mandiana delegada, no sé si te llegó. ¿Dónde? Ah, sí, es que lo que pasa es que había un problema con el cama, entonces no puedo subir. Pero tú estás en los días viernes. Ya. No la subió porque había un problema con el cama, entonces no se podía subir las páginas. ¿Por qué? Estaba como hackeada la página de una no se podía subir. Ya, pero eso era para el plan. Gracias. Entonces, la eritromicina, ¿cierto? El principal representante de los macrólidos. Este se obtiene, ¿cierto? De forma natural, de un género Streptomyces, ya una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención aparte de que sea un ciclo grande? ¿Cierto? Que son 14 átomos en el ciclo. ¿Qué más nos llama la atención? ¿Qué más podemos identificar de ese ciclo? Que se parece a la tricomerina. Bueno, sí, puede ser. Eso también es un ciclo. Estas son moléculas de la Con la azúcar. ¿Y estos qué son? ¿Qué son la desosamina y la clavinosa? Sí, azúcares. Son azúcares, ¿cierto? Son azúcares, ya tenemos dos azúcares en la molécula. ¿Qué más tenemos aquí en el ciclo? ¿Qué más tenemos en el ciclo? Tenemos un éster, ¿cierto? Tenemos un éster, ¿cierto? Ahí en posición 1 hay un carbonilo abajo. Y arriba justamente hay un oxígeno, es un éster. Entonces un éster grande. Un éster macrocíclico. ¿Cómo se llamaban los ésteres? Los ésteres en un ciclo. Lactona, ¿cierto? Entonces tenemos un éster grande, una macrolactona. O sea, un macrólido. De ahí viene el nombre, macrólido. Una macrolactona. Un éster grande. Ya que sí, la eritromicina ya no está en uso al menos como antibiótico. Se utiliza en la clínica en dosis subterapéuticas para inducir la motilidad intestinal. ¿Ya? Se los comento como dato que les va a aparecer en algún momento. Es un procinético, porque tiene propiedades farmacocinéticas que no son muy favorables. Por ejemplo, en la vida media
en menos de 2 horas. O sea, la administración tendría que ser ¿cuánto? Como 6 veces al día, 8 veces al día. Que por supuesto eso es muy incómodo. Entonces, como sabemos, tenemos que buscar formas de tomar este fármaco, ¿no es cierto? Y modificarlo de tal forma que sea nuestro beneficio. O sea, obtener mejores propiedades farmacocinéticas, mejor potencia, etcétera, etcétera. Entonces, ya, esa es la misma historia. Allá. Entonces, el núcleo, ¿cierto? Un anillo lactónico, macrocíclico. Hay varios. Tiene 2 azúcares. Y a pesar de tener los 2 azúcares, tiene poca solubilidad. Aparentemente tiene un sabor amargo que creo que venía ocasionado por este OH que está aquí. Y si ese se esterifica, se puede entonces eliminar ese sabor amargo. Ahí. Entonces lo podemos subdividir o clasificar en base a la cantidad de miembros o átomos que tenga el anillo. Esa es una clasificación. Otra clasificación, ¿cierto? Puede ser por si es natural o semisintético. Esto no puede ser de síntesis total porque imagínense sintetizar eso en el laboratorio no debe ser muy simple, ¿cierto? Debe ser bastante complejo. Ya, esa es la misma historia. Aquí. ¿Cuál es el problema de la eritromicina y por qué su vida media es tan corta, menos de 2 horas? Menos de 2 horas. Entonces, si se fijan arriba, ¿cierto? ¿Cierto? Aparece la eritromicina, una flechita con un protón. Entonces el medio ácido. Si se fijan en el medio ácido, se forma este ciclo que pueden ver aquí. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué creen que pasó ahí? Si pudieran analizarlo un poco. Ya, se formó un ciclo, pero ¿cómo? Si les preguntara, ¿cómo podría ser un posible mecanismo de eso? Si les preguntara. ¿Se protonó qué cosa? Algo se protona, ¿cierto? Porque hay un protón. ¿Qué cosa se protona? El carbonilo, ¿cierto? Se protona el carbonilo. Eso entonces aumenta, ¿cierto? Recordemos el carbonilo, que es así, delta más, delta menos. Si se protona, ese delta aumenta. Ese carbono es más electrofílico y por lo tanto el alcohol en posición 6 ataca nucleofílicamente el carbonilo. Entonces, ¿cierto? Un ataque nucleofílico intramolecular, que era muy similar a lo que le pasaba a las penicilinas en medio ácido. Se protonaba el carbonilo, ¿cierto? Y el carbonilo que está en la cadena lateral atacaba nucleofílicamente y se hidrolizaba en beta-lactano. Aquí es muy similar, solo que es el alcohol el que ataca. ¿Sí? Y se forma, ¿cierto?, el N-cetal. Pero además, también tenemos, ¿cierto?, otro alcohol en posición 12 que puede atacar aquí, donde está este doble enlace, posición 9, y formar el cetal completo. Por supuesto, ni el hemicetal ni el cetal son activos. ¿Ya? Solo la eritromicina como eritromicina tiene actividad. Los otros dos no tienen actividad. Por lo tanto, hay que buscar una estrategia, ¿cierto?, que me permita mejorar eso. Bueno, eso se lo puse ahí para que se acordaran de la diferencia entre cetal, acetal, hemicetal, hemicetal. Que creo que lo vieron en la orgánica, en la parte de azúcares, pero por si no se acordaban, ¿cierto? Podemos tener un aldehído, una acetona, en el caso de la eritromicina es un carbonilo, es una acetona, ¿cierto? Y no sé si se acuerdan, pero en la glucosa era como algo más o menos así, no me acuerdo exactamente, pero es, ¿cierto?, algo así. Y aquí tenía uno H, y para acá otro, y así. Ya. Entonces a la glucosa en forma lineal y se puede ciclar, ¿cierto? Forma ese ciclo de 6 con un oxígeno, que es la forma milanosa. Si era de 5 era furanosa.
imagino que eso algo se deben acordar o les suena, por lo menos de la orgánica. Entonces, ¿cierto? Uno de esos alcoholes ataca nucleofílicamente al carbonilo, ¿cierto? Y se forma entonces ese ciclo de 6. ¿Ya? Y se forma el ciclo de 6. Y si viene de un aldehído, hablamos de acetal. Y si viene de una cetona, porque hay azúcares que son cetonas y no aldehídos, y esos serían los cetales. Entonces, aldehído, acetal, cetonas, cetales, tal como está explicado aquí. ¿Sí? Entonces se reacciona con un alcohol, se forma el eni, ¿cierto? La mitad. Y se reacciona con otro alcohol, se forma el cetal o el acetal completo. Entonces un ejemplo, ¿cierto? La beta, o sea que está hacia arriba, ¿cierto? D, gira la luz hacia la derecha, extra giro. Glucopiranosa. Piranosa porque es, ¿cierto? El ciclo de 6 y osa porque es azúcar. También, ¿se acuerdan que podía cerrar hacia abajo? Que sería la alfa. Entonces, beta hacia arriba, alfa hacia abajo. Bueno, pero ese es el N-acetal, porque tiene el OH. En cambio, si tiene el CH3, ¿cierto? Es el metil beta de glucopiranosis. Bueno, lo que importa aquí es que es el acetal completo. O sea, antes tenía un OH libre, ahora no tiene ningún OH libre. Entonces, ¿por qué se lo menciona eso? Porque si tenemos paciencia, y devuelvo ahí, ¿cierto? Primero se forma el enicetal, en la primera, arriba, a la derecha, y luego reacciona con un segundo alcohol y se forma el cetal completo. Al formarse esos enicetales o cetales, ninguno de esos dos tiene actividad. El único que tiene actividad es el carbonilo, digamos, la eritromicina. ¿Ya? Y eso, como dice, es medio ácido, o sea, en el estómago. Entonces, ¿cierto? Va a ser una desventaja. Bueno, ahí está el mecanismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos modificar el carbonilo Z, ¿cierto? Que sería, podemos modificar aquí, en C9, podemos modificar en C6 el alcohol y en C12 el otro alcohol. Eso es justamente lo que ocurre. Eso es justamente lo que ocurre. Entonces a alguien se le ocurrió reemplazar el alcohol por un metoxi en C6. Reemplazamos el alcohol por el metoxi en C6 y obtenemos la claritromicina. Probablemente un buen representante de estos fármacos, la claritromicina. ¿Cierto? Ahora, como tiene el OCH3, ya ese alcohol no puede atacar nucleofílicamente y entonces aumentamos la vida media del fármaco. La claritromicina. Ahí lo pueden ver, ¿cierto? En 6, en vez de un alcohol, un metoxi. ¿Sí? Eso no puede ocurrir que sea ataque nucleofílico. La claritromicina, un representante de los manuales. La floritromicina, no estoy seguro si se usa, creo que no se usa, pero se lo menciono igual. Algo se atravesó. Que no me traje los días con agua, se me quedó en la piscina. Entonces, la floritromicina, si se fijan, tiene un flúor en posición 8, ¿cierto? Eso tiene dos consecuencias. La primera, ¿cierto? Sabemos que el carbonilo, así, ¿cierto? El delta más debe estar menos. ¿Y se acuerdan que en los betalactánicos ponían en el carbono alfa al carbonilo un atractor de electrones? Ya, aquí es lo mismo. Ponemos un flúor, que es el átomo más electronegativo, entonces atrae la carga y se disminuye este delta, ¿cierto? Se disminuye. ¿Cómo se disminuye ese delta? Entonces ese carbono es menos electrofílico y es menos propenso a ser atacado nucleofílicamente por el alcohol en posición 6. ¿Sí?
Fuerte, fuerte, que no escucho. Que la hidromicina, como se reemplazó el alcohol por una toxina, no es necesario hacerlo. Mira, por lo menos en la evidencia dice que no ha sido necesario, porque funciona el medicamento. ¿Sí? Y en este caso, el flúor, esas personas, ¿cómo lo otro? Habría que probarlo. O sea, al menos nuevamente en fármaco y en el 8. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí. Pero que sabéis qué pasa, que también el flúor atrae algo de la carga del oxígeno. Entonces también lo hace menos nucleófilo. Probablemente le quita densidad de carga negativa a este. Así que probablemente no sea lo mismo. No, probablemente no sea lo mismo. ¿Ya? Porque ese es el otro efecto que se le iba a comentar. Que le quita un poco de densidad de carga al OH y lo hace menos nucleófilo. Y como es menos nucleófilo, entonces protegemos más este carbonilo. Entonces tenemos una suma de dos efectos. Entonces probablemente no es lo mismo. Probablemente no es lo mismo. Pues sí, muchachos. Sí, porque me dijo si lo repasan bien. Fíjense quién podría nitromicina. Sencillamente se sacó el OH de posición 6. Sencillamente sacamos el alcohol de la posición 6. Chao con el alcohol y queda un hidrógeno y no puede ocurrir entonces la degradación de fármaco. ¿Sí? ¿Por qué se ríe? ¿Todo bien? ¿Sí? Lo dijo a Patricia. Me dijo que iba a venir hoy día. No, la pena mí. Ayer la vengo mañana para hacer el control por eso. Si te sientes preparada. ¿Qué más? Se le hizo un epóxido en el 8, ¿cierto? Probablemente por impedimento estéril, para que entonces no se degrade ese carbono. ¿Sí? Fíjense que en C12 tampoco hay un alcohol. Este creo que no se usa. Quizás se usó en algún momento. Son pocos los representantes de estos fármacos. Al menos en la clínica, desde el punto de vista de la evolución, es interesante. Fíjense la roxipromicina. Ahora ya no hay carbonilo, ahora hay una oxima. Tenemos una oxima. En vez de ser un C enlace O, tenemos un C enlace N. Entonces tenemos, ¿cierto?, el carbonilo. Vamos a dibujarlo así. Cuidado, profesor, cuidado. Si eso lo hacemos reaccionar con la hidroxilana, las cetonas, los carbonilos reaccionan con la hidroxilamina para dar la oxima. Están cerca. Para dar la oxima. No, pero ¿Ya? Entonces hacemos reaccionar ese fármaco con hidroxilamina y obtenemos la roxitromicina, ¿cierto? Que tiene propiedades diferentes a la del carbonilo. Porque el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno es 3,5 de electronegatividad y el nitrógeno es 3,6. Entonces ya ese carbono no es propenso a ser atacado nucleofílicamente. Y aparece la roxitromicina, que creo que tampoco se momento, ya bien, pero no se me adelante, si la calma. Claro, no se usa ni uno. Aquí lo vemos entonces. Este sí se usa, este no lo han escuchado, ¿no? La acitromicina, quizá alguien incluso lo haya tomado, ¿cierto? Pero de seguro que alguien lo ha escuchado. Acitromicina. La acitromicina. ¿Qué pasó aquí? Si se fijan, ya
Pero si se fijan, aumentó, fíjense, que aquí llega hasta el 13, después viene el oxígeno, y si lo avanzamos 14 de oxígeno, o sea, aumentó en un miembro ese ciclo. Y eso ocurre porque si la hidroxilamina está en medio ácido, en ácido fuerte con ácido sulfúrico, ocurre, se conoce, y probablemente ustedes lo vieron, el rearreglamiento de Beckmann. ¿Se acuerdan de ese o no? ¿O lo han escuchado al menos? Creo que es con dos ejemplos. El reordenamiento de Beckmann, en donde la oxima en medio ácido nos va a generar, ¿cierto?, la amida cíclica. Ahí. Nos genera la amida cíclica, el reordenamiento de Beckmann. Y si después esa amida cíclica, vamos a hacer flechita para allá, ¿cierto?, la reducimos, por ejemplo, con hidrógeno y paladio, ¿cierto? Se reduce el carbonilo y nos queda entonces el hidrógeno en el ciclo, pero con un átomo más en el ciclo. Entonces se aumenta un número, o sea, teníamos 14 miembros, pasamos a 15, con un hidrógeno entre medio. Y eliminamos el carbonilo. ¿Se fijan? Y que entonces así sacamos ese carbonilo. Esto va con un hidrógeno aquí. Después eso se puede hacer reaccionar, por ejemplo, con yoduro de metilo, y se le pega entonces el metil en el N. Y así metilamos entonces la molécula en el hidrógeno. Y la citromicina es tan buena que su vida media es como de 40 horas. Y de algo que antes teníamos que administrar 6 a 8 veces al día, pasamos a una vez al día. 40 horas. Como es tanta la vida media, si es que lo has comprado, lo has visto, vienen 7 comprimidos en la cantidad de citromicina. Uno al día. La diferencia, por ejemplo, los betalactámicos, que tienen 21, porque es cada 3 horas, ¿cierto? Por 7 días. 3 por 7, 21. En cambio, la citromicina, como es 40 horas, una vida media bastante larga, entonces 1 al día por 7 días. ¿Sí? ¿O no? ¿O quizás? Cuando estudies, ¿Qué? ¿Qué estás escuchando? No consigo. ahí está. Otros fármacos, por ejemplo, son los cetoídos, que si se fijan en posición 3 aquí abajo, donde tenía un azúcar, que era la gladinosa, se pensaba que era necesaria para la actividad, la gladinosa. Pero resulta que en realidad no era necesaria para la actividad y la reemplazaron por un carbonilo. Y eso dio a los cetónicos, ¿cierto? Seleccionó una cetona en posición 3 en vez de la cetona. ¿Qué se ve ahí? Posición 3, que es la desosamina, perdón, la gladinosa. Esta es la gladinosa. Entonces aparece el carbonilo. Esos son los cetónicos, que aparece un carbonilo ahí abajo. ¿Qué gracia tiene? Que aparentemente la gladinosa estaba asociada, ¿cierto?, a un reconocimiento por bombas de flujo. Entonces, la proteína, ¿cierto?, reconocía el azúcar y expulsaba el azúcar que, por supuesto, estaba en la alfa. Entonces, sacando el azúcar, ya no se reconoce el fármaco y puede permanecer más tiempo dentro de la bacteria. ¿Sí? Esos son los cetónicos. ¿Por qué dice cuidado con los pacientes con miastenia gravis? ¿Se acuerdan cuando vimos las quinolonas? Y tenía este anillo, ¿cierto?, en posición 7.
Y eso interaccionaba con el GABA y toda la historia del sistema nervioso central. Eso, por eso mismo. Entonces su compañero pregunta por qué habla y dice, cuidado con pacientes con miastenia gravis, porque aparentemente, es cierto, estos ciclos nitrogenados afectan al sistema nervioso central. Por lo menos se ha visto y entonces se empeora su condición en los pacientes. Bueno, el mecanismo de acción, ¿cierto? El resumen ejecutivo y tiene cierre rígido. Pero ¿cómo lo hace? Unión irreversible a la unidad 50S del virus. Básicamente, inhibe el cierre. Ahí. Entonces, si se fijan las unidades 50S con la 30S, cuando se fijamos el enlace, aparentemente queda bloqueando el canal donde nace el péptido. Entonces se fijan aquí está el RNA de transferencia, que es el que trae ciertos los aminoácidos. Entonces aquí tiene, digamos, un canal donde nace el péptido, la proteína. Y aparentemente bloquea la salida de la proteína. Ahí están las interacciones que tiene el macrolito. ¿Qué tipo de interacciones encontramos aquí? Con el hidrógeno, ¿cierto? Como la principal. Como la principal. Entonces vamos a prestarle especial atención a esta adenina 2058 que está arriba. La adenina, ya te lo voy a explicar. Bien. La adenina 2058 que está aquí arriba, le vamos a prestar principal atención. Se fijan puente de hidrógeno con el alcohol, ¿cierto? Los H, del azúcar, en posición 2'. Bueno, eso es la resistencia bacteriana, si lo pueden ver, pero básicamente tenemos un éster, ¿cierto? Cíclico, una lactona, por lo tanto una esterasa bastaría para hidrolizar el éster, ¿cierto? No deja el ácido, el alcohol, y el fármaco pierde la actividad. Profe, con respecto a la línea 2058, porque hay una biología. Ya viene. Momento. Ya viene. Entonces una esterasa, ¿cierto? Una esterasa hidrolizará. ¿Por qué se ríe eso? La esterasa entonces va a hidrolizar el éster, ¿cierto? Una esterasa. Y el fármaco pierde la actividad. Realmente no toca hacer todo el formato. Claro. ¿Se acuerdan del adenina 2058? Interacciona con el alcohol en posición 2' del azúcar. Justamente la bacteria se dio cuenta, se murió. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a expresar una fosfotransferasa, es decir, una enzima que transfiere fosfatos, ¿cierto? Una fosfotransferasa transfiere fosfatos. Y vamos a activar, no, ¿Por el agua? fosforidar el alcohol en posición 2' que interacciona con la adenina 2058. Por lo tanto, no se puede formar ese enlace que era necesario y el fármaco entonces pierde la actividad. Una fosfotransferasa, una enzima que transfiere fosfato. ¿Sí? Posición 2'. Del azúcar, que es la desosamina.
está la interacción, el moradito con el amarillo, como la interacción, la cual es cierto que es impedida por la fosfotransferasa, por el fosfato. Pero también tenemos las N-metiltransferasas. Pero esta lo que hace es transferir un metil, pero al nucleótido, a la adenina en 2058. Le transfiere un metil, ¿cierto? Al nitrógeno, que antes era NH2, N-metil y N,N-dimetil. O sea, metil, dimetil. Y se impide ese puente de hidrógeno, pero ahora a un nivel no del fármaco, sino que el nivel del nucleótido, de la ADN. Entonces son mecanismos de resistencia. Por supuesto, ese puente de hidrógeno no se puede dar porque, entonces ahora, ahí, aquí, hay dos medios, ¿cierto? Allá, no puede entonces alcanzar la distancia para formar contigo. ¿Sí? Lo que sí vamos a hacer, siempre hablamos de que la farmacocinética para acá y para allá. Bueno, estos fármacos son fuertes inhibidores del citocromo, ¿correcto? Por lo tanto, interaccionan con casi todos los otros fármacos. Son inhibidores del citocromo. Entonces, ¿cierto? Hay que tener cuidado cuando el paciente, por ejemplo, un adulto mayor, ¿cierto? Polifarmacia, ¿cierto? O sea, que consume, o sea, no consume, sino que se le administra más de un medicamento. Por ejemplo, la presión, algunos pacientes con magnesio central, un ansiolítico, por ejemplo. No sé, pudo haber tenido un infarto y está en tratamiento con algún un anticoagulante, por ejemplo, con la warfarina que sale ahí. Entonces, si se inhibe, eso bueno, lo vieron en farmacocinética probablemente. Si se inhibe el que metaboliza, entonces los otros fármacos aumentan su tiempo de vida y eso pudiera ser grave, ¿cierto? Por ejemplo, la warfarina, que es un anticoagulante que lo vemos en farmacocinética. Eso, entonces, eso con los macrólicos. Eso con los macrólicos. Otros fármacos que inhiben la síntesis de proteínas son las streptograminas. Las pueden ver ahí. ¿Cierto? También son cíclicos. Este es cíclico. No estoy seguro si se usan, las que no se usan mucho. O sea, podemos no pasarla, pero la vamos a mostrar con una cosita puntual. Bueno, no hay mucho de relación estructural-actividad respecto a la criptografía. Se sabe que el alcohol en posición 13 se puede acetilar y se inhibe, entonces, o sea, la actividad disminuye o se inactiva. ¿Ya? Eso es lo poco que se sabe de estos fármacos. Pero sí, en realidad, ¿por qué lo mostramos? Es porque el dimetilaminofenil, la streptogramina, interacciona con la adenina 2058. Entonces hay una resistencia cruzada. Entonces, si el fármaco, si el microorganismo, la bacteria, es resistente a macrólidos, la streptogramina tampoco le van a servir. ¿Por qué, cierto? Tienen esa resistencia de la adenina 2058. Los veo como que ya están así. Por favor, no más. Me quiero ir a la casa. ¿Y tienen algo después, no? Sí. De micro. Pero claro, entonces como dijimos que en la clínica en realidad no estoy muy seguro, creo que no se usan. Sin embargo, tienen
esta sustitución, ¿cierto? El dimetil-aminofenil, ¿cierto? Dimetil-aminofenil, Media condición de azúcar. que interacciona con la adenina 2058 como parte de su mecanismo de acción. Entonces, si la bacteria es resistente al macrólido, muy probablemente va a ser resistente a las streptograminas, va a haber una resistencia cruzada. Es algo similar a decir que si es resistente, por ejemplo, a una penicilina, ¿cierto? Va a ser resistente a una cefalconina, a un monobactámico, ¿cierto? A un carbapenémico probablemente, porque todos esos son beta-lactámicos y comparten entonces la resistencia. Hay una resistencia cruzada. Eso con las streptograminas. Otro grupo son las glincosamidas. Donde tenemos dos representantes. La lincomicina, que es natural, ¿cierto? Viene del streptomyces, otra streptomyces, que su característica principal es un azúcar de 8 miembros, ¿se fijan? Y que tiene un azufre. Esa es la característica principal, así la pueden reconocer. Es un tiooctósido. Así se llama, tiooctósido. Un azúcar de 8 miembros, ¿cierto? Oct, óxido porque es un azúcar, y tiene un azufre. Un tiooctósido. Así la pueden reconocer la clindamicina, perdón, la lincomicina. La lincomicina. También inhibe la síntesis de proteína. Y el otro representante es la clindamicina, ¿cierto? Que tiene un cloro, ahora tiene un cloro. Y eso se explica. Vamos a hacer aquí un dibujito. Entonces, ¿se acuerdan cuando tenían un alcohol y lo trataban con, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama SO2? Eso lo deben haber visto en alcoholes en la química orgánica. Se llama cloruro de tionilo. Entonces, cuando el alcohol se trata con cloruro de tionilo, ¿cierto? Se reemplaza el OH por el cloro. Entonces, justamente la lincomicina, que tiene un alcohol, se fija en la reprima o el alcohol, se cambia por un cloro, pero ahora el cloro está entero en la reprima. Y es porque cuando ocurre esa reacción, esa es del tipo SN2. Y la SN2 había inversión de la configuración. Entonces, si antes era R, ahora es S, o si era S, ahora es R. Y eso porque el cloro entra por abajo, ¿sí? O por arriba, dependiendo de cómo sea. Entonces se invierte la configuración. Y esa inversión de la configuración aumentó la potencia y aumentó la vida media del fármaco. Y eso fue coincidente. Entonces la clindamicina sí, eso sí se usa. Pero, ¿cuál es el problema de la clindamicina? Que interacciona con adenina B. Por lo tanto, si la bacteria es resistente a macrólidos, va a ser resistente a streptograminas y va a ser resistente a las lincosamidas como la clindamicina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien por acá? Vamos a entrar en la. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo pronto me va a retrasar la clase. Ahí puede descansar. Entonces, si era resistencia es la adenina en posición 2538. Eso es la adenina en posición 2538. El contenido en la posición 2538 hay una adenina que interacciona con el alcohol de azúcar. ¿Qué significa? Como entonces interacciona con el alcohol del azúcar de las glicosamida, ¿cierto? Como la glicosamina,
Entonces, si la bacteria tiene esa resistencia a los macrólidos, va a ser resistente a la streptococcus y a la lincomicina, perdón, a la lincosamida, como la lincomicina, sea lincomicina. Principalmente en nota. Esto sería recepción. ¿Qué le pedí? No te faltan 6, 7, 8, 9. Bueno, si quieres, 6, 7, 8, 9. ¿cuánto? 10 minutos. Ya, 10 minutos entonces. ¿Qué? ¿Break? Sí,